Bueno, pues vamos a empezar con la sesión de hoy. Vamos a tener 5 pláticas de 15 minutos cada una. Vamos a dejar al final 5 minutos para preguntas. Yo no quiero decir mucho, de hecho no voy a decir mucho, salvo que cuando hace un rato estaban hablando sobre la aplicación de la computación, a mí me parece que esta es una de las aplicaciones más importantes porque no solo está en juego, perdón, la defensa de nuestro nivel de vida, sino también de la supervivencia de esta ciudad, ¿no? Entonces creo que va a ser muy interesante lo que se va a decir aquí y va a ser un ejemplo muy bueno de lo que significa la computación aplicada. Bien, bien, perdón. La primera persona va a ser Angélica Espinosa Godínez, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, y va a hablar sobre modelación computacional para el estudio de la contaminación del aire. Angélica. Gracias. Buenas tardes, voy a comenzar. El título de mi plática es Modelación computacional para el estudio de la contaminación del aire. Esta plática está directamente relacionada con mi proyecto de investigación doctoral dirigido por el doctor Aaron Hasilevich del Centro de Ciencias de la Atmósfera y mi grupo de colaboradores en este proyecto, que en los últimos meses se han agregado, son algunos colaboradores de FES Cuautitlán, en la entidad en la que actualmente laboro. La agenda que tengo preparada para esta plática es una introducción acerca del problema en general, el modelo de dispersión que hemos escogido para esta investigación, la metodología que pretende proporcionar un método para estimar el coeficiente de difusión turbulenta y los avances del modelo computacional que llevamos hasta el momento, así como unas referencias básicas. El problema físico de contaminación del aire se puede abordar desde varios puntos de vista para su estudio. Un recurso muy recurrente es la ecuación de difusión para entender cómo es que se propaga a nivel molecular la concentración de algunas sustancias, en este caso algunas que se consideran contaminantes. En esta gráfica presento cómo se comporta la difusión de la concentración de un contaminante a través del tiempo. Aquí hago mención a un parámetro importante que es el valor de K, que es precisamente el punto medular o el parámetro importante de esta investigación, es el que se pretende estimar en esta investigación. El dominio computacional que se tiene contemplado está circunscrito a el área metropolitana de la Ciudad de México y es un modelo que considera 3 dimensiones. El objetivo principal de esta investigación consiste en desarrollar un modelo computacional para apoyar el estudio de la contaminación del aire en la zona metropolitana de la Ciudad de México. El objetivo específico y medular de la investigación consiste en estimar el coeficiente de difusión turbulenta de aquellas sustancias producidas por la combustión de vehículos automotores. Estas sustancias son las que se consideran el principal o la fuente principal de la contaminación del aire. En este proyecto de investigación se ofrece un algoritmo que implementa un método de problema inverso para estimar los coeficientes de difusión turbulenta. El modelo de dispersión de contaminantes estudiado consiste en entender cómo se propagan las concentraciones a través del tiempo en una ecuación que explica este movimiento o este transporte en 3 componentes. El primero de ellos, la difusión, perdón. El segundo de ellos, la advección, que es el efecto del movimiento de las concentraciones por la fuerza del viento. Y el tercero, la reacción que tienen los contaminantes combinándose unos con otros. En este modelo se está despreciando, no se está considerando la deposición de las reacciones y algunos otros procesos químicos que existen en la naturaleza.
Este modelo de dispersión se puede resolver por un modelo computacional que implique una solución a un problema de valor inicial y condiciones de frontera, en el cual se plantee la ecuación de dispersión, como la mencioné antes, en la cual la expresión que está en azul considera el componente de difusión, la que está en gris considera el componente de advección y la R que considera las reacciones. Para este problema de valor inicial, se considera una condición inicial y sus respectivas condiciones de frontera. Para las condiciones de frontera se considera que este modelo es un modelo de caja, en el cual los lados de esta caja no tienen interacción o no tienen fuentes de contaminantes en sus lados, salvo en uno de ellos, que es el que considera o representa el valor en la superficie, que es cuando z es igual a 0. En este caso, y considera las fuentes de contaminación de cada una de las sustancias del modelo. Con respecto a las reacciones que considera el modelo, se ha escogido un modelo fotoquímico del smog, que es aquel que se encuentra en la literatura, que es ampliamente conocido como modelo de Seinfeld, de 11 sustancias químicas que se muestran en la tabla. Hay otros modelos que consideran más sustancias, y hay algunos que son más sencillos, desde 4 sustancias. También este modelo considera que esas 11 reacciones escogidas pueden interactuar unas con otras y reaccionar. Estas reacciones están contempladas en 12 reacciones. 2 de ellas consideran el efecto de la radiación solar. Para la parte numérica del modelo, como consiste en un modelo tridimensional, se ha escogido la solución por particiones, de tal manera que la solución en el eje de las X sea el punto de partida para la solución en el eje de las Y asimismo la solución sea después para el eje de las Z. El método inverso para estimar el coeficiente de difusión turbulenta es el aporte principal de esta investigación, así como su implementación en el modelo computacional. El problema inverso es un modelo matemático donde el valor de algún parámetro puede ser estimado a partir de datos observados. Para nuestro caso, ese parámetro es el coeficiente de difusión turbulenta, y los datos observados los podemos expresar en una solución numérica del modelo. O también en un momento de validación puede ser los datos de inventario del Sistema Automático de Monitoreo de la Ciudad de México, que es el CIMAT. En este caso, la investigación aporta un algoritmo de implementación de método inverso que consiste en 2 partes. La primera, el problema directo, y la segunda, el problema inverso. En el problema directo he puesto un ejemplo de la ecuación de difusión, en donde interviene el coeficiente K, que es precisamente el que estoy buscando. Pero para este planteamiento asumo que el coeficiente K es un valor dado. En la literatura hay valores típicos de algunos problemas que plantean cuál es el valor de ese coeficiente. Entonces, en ese planteamiento puedo llegar a una solución, y esa solución se convierte en una función U mayúscula de x de t, que en teoría de problema inverso se conoce como función de sobredeterminación. Para la parte de problema inverso se plantea una solución en los mismos términos de lo que representó el problema físico y su ecuación que lo gobierna para hacer el planteamiento, con la diferencia de que aquí el coeficiente K de X es un valor que desconozco. Es un valor que desconozco, pero que puedo dar un acercamiento, un guess o un valor inicial, de tal manera que la solución sea una función C mayúscula de x de t, y que tenga esa función por cada valor estimado de K, de tal manera que en el algoritmo esta parte del algoritmo se va a estar repitiendo varias veces para optimizar una función phi de K de X igual a la doble integral de los mínimos cuadrados.
El nivel de tolerancia es el que nos va a determinar hasta dónde llegamos en esa búsqueda o en esa estimación, y nos va a dar un margen de error para estimar ese coeficiente de difusión turbulenta. Entonces, el coeficiente de difusión se estimaría al minimizar la función phi de k de x hasta llegar a un valor de la función phi k de x barra, que va a ser el valor estimado buscado. Los avances que tenemos acerca del modelo computacional desarrollado parten esta versión. Esta versión es la versión número 1 que se logró en una tesis de maestría del posgrado en Ciencias e Ingeniería de la Computación. En esta versión se hace la implementación del modelo de advección, difusión, reacción en 3 dimensiones, integra las 11 sustancias del modelo de Seinfeld, está programado en C++, y para la parte de reacciones implementa o es resuelta con una biblioteca de libre acceso que se llama CBODE para la parte de las reacciones. Consideré que en esta parte lo puse al 90% porque mi idea es integrarlo a una versión más completa en la que tenga una interfaz amigable en la que se puedan mover ciertos parámetros por parte del usuario. En la versión 2 es el aporte ya de esta investigación, ya se implementó el problema inverso en el modelo de difusión tridimensional y ya se estiman los coeficientes de difusión turbulenta. La manera en que se obtienen es a través de una biblioteca de optimización que se llama Simplex de Nilder y Mead, y se asume que los coeficientes en las 3 dimensiones son constantes. La última versión es la que pretendemos usar para un estudio de caso. En este caso es una versión muy simplificada de todo, puesto que los coeficientes en la vertical son los de mayor interés. Aquí, a diferencia de los otros, es que se considera el coeficiente de difusión turbulenta variable con las alturas. Esto le da un poco de complejidad a la solución. El avance que tengo es al 50%. Hay que seleccionar algunos datos que ya de manera preliminar se tienen seleccionados, que son de los sucesos ocurridos en el 2016, cuando hubo contingencias por ozono y que muchos de nosotros o muchos de los coches particulares, incluyendo los nuevos, tuvieron que quedarse guardados en casa. Y con esto termino. Estos son los datos de los participantes, correo electrónico, dependencia a la cual estamos adscritos y algunas referencias. Aquí he de mencionar que la primera versión corresponde a la tesis de maestría del maestro Gustavo Monroy, y el artículo que originó esta investigación fue a través de este artículo presentado por el doctor Nagorno, Sokolov y Chikhov. Gracias. Pues Angélica, muchas gracias, muy interesante todo. Tenemos tiempo suficiente para preguntas y respuestas. Yo sugiero que aunque haya tiempo suficiente, las preguntas sean lo más concretas posibles para que ella pues pueda responder con más amplitud y demos la oportunidad a la mayor cantidad de gente para participar. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Hola, gracias. En tu modelo hay una parte de, digamos, de advección, que es una parte del arrastre de contaminantes por los efectos del viento, decías. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, yo tengo entendido que en la Ciudad de México, o al menos hace algunos años, las condiciones de viento en calma son un alto porcentaje. ¿No afecta esto en tu modelo? Sí está contemplado el viento en el modelo tridimensional, aunque usualmente se trabaja en términos o en el campo de meteorología alineando el eje de las X en dirección del viento.
Entonces, eso hace que el modelo se simplifique y que el viento sea despreciable en la dirección vertical, que al final lo que nos interesa es que los contaminantes suban o se dispersen y que no estén en concentraciones dañinas a la salud. Hola, muchas gracias por tu presentación. Gracias. Dado que no todos los que están aquí son especialistas en esto, ¿dónde en tu modelo puedes meter o cómo introduces el modelo químico en todas las ecuaciones? ¿Cuáles son los parámetros ahí o las variables, etcétera? Sí, la parte de las reacciones, que en este caso son 12 reacciones que contemplan 11 sustancias, se suma aquí. El modelo se resuelve numéricamente en la difusión, en la advección, y ya cuando se tienen esos valores en cada una de las 3 dimensiones, se hace un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias por el solver CBODE, y aquí es donde incrementa el valor de esas reacciones al modelo, y las reacciones están basadas en este esquema que está publicado en el artículo que mencioné del doctor Nagornov, y ahí explica un poco más de estas reacciones, cómo interaccionan las 11 sustancias. Gracias. ¿Alguien más quiere plantear una pregunta? Gracias, Francisco. Gracias, muy bonita presentación. Yo me quedé con la idea, bueno, más bien con una duda que tiene que ver con la escala a nivel de viento micro y macro, porque si hablamos, no sé, la pregunta sería, hablamos de una reacción química pero a nivel micro y de repente tenemos un flujo a nivel macro. ¿Cómo ven ese escalamiento desde el punto de vista de la ecuación diferencial? Gracias. Y su solución, por supuesto. Sí, en el modelo tridimensional que ya fue, digamos, liberado en la versión 1, sí se contempló esos movimientos y pues bueno, llegaron a unos resultados, pero es muy complejo de resolver. Entonces, sí, la convergencia tarda para efectos del coeficiente de difusión, y si hacemos estudios de caso para todo el dominio computacional, sí llega a converger, pero para puntos específicos es donde ya no es tan bueno. Entonces, por eso es que también se planteó no involucrar todo, sino nada más involucrar la difusión y en la vertical. Entonces, eso podría simplificar el modelo y podríamos quitarnos de factores que pudieran afectar el resultado. Inclusive el doctor Aarón tiene datos de sondeos con globos, entonces esos datos podrían ser directamente usados para simular ese movimiento. Bien, ¿alguien más desea plantear una pregunta? Bien, bueno, pues vamos a agradecer nuevamente a Angélica la plática. Gracias. Y nuestro siguiente ponente es José Agustín García Reynoso, del Centro de Ciencias de la Atmósfera, que va a hablar de un tema muy relacionado: modelación de la calidad del aire en México.